parte de Letramaya les damos la bienvenida a esta feria virtual Costa Rica 2020 y hoy estamos con un conversatorio que se llama Herramientas para una mejor comprensión de la lectura desde las aulas y los hogares. Este conversatorio forma parte del proyecto cultural y educativo de Letramaya, ya que es uno de nuestros principales intereses, el mejoramiento lector. Hoy nos acompaña la máster Nuria Isabel Méndez Garita, a quien la hemos invitado en dos vías. Uno, porque ella es especialista en literatura, pero también como directora ejecutiva del Consejo de Enseñanza Superior Privada. Además, tenemos el honor de que Nuria es una de las autoras que recién se incorpora a Letramaya con un libro especializado sobre extensión universitaria, que se llama De la Reforma de Córdoba a la Extensión Crítica. Es un breve recorrido por la extensión latinoamericana. Este libro lo hizo junto con dos autoras más, Carmen Monge y Marixa González. Bienvenida, Nuria, un gusto tenerte y además, pues un gusto poder conversar de este tema tan interesante, tan polémico, tan preocupante también, porque se dice que no leemos en Costa Rica, ¿verdad? Sí, buenas tardes, Emilia, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí conversando con vos y sobre todo agradecidísima con Letramaya, ¿verdad? Por todo el trabajo que logramos hacer para la publicación de nuestro libro y también porque como filóloga de formación el tema de la lectura para mí ha sido muy importante, incluso desde que yo estaba como docente en aulas del Ministerio de Educación Pública a nivel de secundaria. Y siempre ha sido un tema, ¿verdad? Cómo motivar en la lectura, cómo hacer de la lectura algo agradable. Así es que muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Nuria. Bueno, este es un tema que tiene muchas aristas que en realidad lo que vamos a hacer es hacer reflexiones alrededor del tema de la lectura, porque aquí nos puede dar haciendo muchas sesiones hablando del tema porque es muy complejo, ¿verdad? Y apasionante, Emilia, y Tema apasionante. apasionante, además, sobre todo para los que estamos en este campo, tanto de la educación como en el campo de la edición o de la escritura. Es un tema que da para mucho. Sin embargo, vamos a tal vez a centrarnos bueno, partamos de un problema que se dice que los niños y los jóvenes en este país no leen, ¿verdad? Y eso es algo que está en el estado de la educación, inclusive que observamos, quizás, más bien aquí el tema es, ¿realmente leen o no leen? Bueno, yo creo que muchos sí leen cosas que les gustan, ¿ok? Sin embargo, aquí el problema que nos enfoca es el tema de llegar a niveles más profundos, de llegar a niveles de comprensión de lectura. A comprender también que quiénes somos los responsables de mejorar los procesos de lectura en los niños y en los jóvenes. Okay? Entonces, aquí tenemos todo un sistema desde las casas, desde las escuelas, desde inclusive nosotros como editoriales, por ejemplo, y los escritores también. O sea, ¿qué hacemos para apoyar esos procesos, esas herramientas que el lector necesita tener para poder comprender mejor la lectura, para acercarse de una mejor manera, etcétera? Hay varias cosas, Emilia, y yo primero que nada voy a tomar la palabra que acabas de utilizar, herramientas entre comillas, ¿verdad? Porque asociar herramienta y lectura o herramienta y literatura a veces me causa cierto escozor, voy a decir, y ahora lo veremos por qué. Pero sí creo que tenemos un problema, somos un país que invierte mucho en educación. Eso es
indudable. Somos un país con una gran cantidad de universidades públicas, 5 y 52 privadas, o sea, esto es bastante grande. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos problemas en educación, en la lectura, perdón, y por qué el Estado de la educación nos los hace ver constantemente? ¿Qué pasa? Y yo creo que la raíz del problema está más atrás, ya no verla en el momento universitario cuando la persona está ahí, sino verla desde la formación inicial y de esa formación que está parte del vientre materno, porque ahí empieza la lectura. Y ahí empieza, ¿por qué? Porque como se escucha desde el vientre, entonces necesitamos leerle al niño como necesitamos ponerle música para que nos escuche y vea tonalidades. La lectura nos enseña pausas, la lectura nos enseña gozo, la lectura nos enseña a escuchar. Y ese escuchar a veces lo hemos perdido. Ya cuando el niño o la niña nacen, ya viene otra etapa, pero ya te digo, empieza desde la casa con padre o padre y madre, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté conformada la familia. Siempre creo en una expresión en mis tiempos que llevaba las materias en la Universidad de Costa Rica, de Ronald Batters, que era un teórico en ese momento fundamental, y él hablaba de una palabra, el goce de la lectura. Y el goce de la lectura parte, si es un padre, desde que el momento en que le lee al niño o a la niña, y si es del niño, desde el momento en que ese niño puede acercarse a un texto literario. Ahí partimos. Si no hay un goce, si hay una imposición, empezamos mal. Empezamos mal. Y si tomamos la literatura como simple entretenimiento, vea este libro para que vea, también estamos mal. No es solamente, hay formas de acercar a un niño a la lectura. Hay formas de ir haciéndolo paulatina para que ese niño vaya, y me permito leer lo que decía Barthes, dice, el placer del texto, el que contenta, clama, da euforia. Euforia proviene de la cultura, no rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de la lectura. Eso nos decía Ronald Barthes, y eso sigue vigente. El teórico desde hace años, ¿verdad? Claro. Podemos decirlo como dicen los chiquillos, de hace años, pero eso no pasa, eso es una realidad. Claro, ahora hay varias cosas aquí alrededor de todo esto que has dicho. Bueno, primero el tema de que la lectura es un proceso desde siempre, desde que nacemos. ¿Por qué? Porque la misma UNESCO habla de la educación, que es algo permanente, desde que nacemos, como decís vos, desde que estamos en el vientre de la madre hasta que morimos, ¿verdad? Entonces, la lectura es un aprendizaje también. Creo que Chomsky hablaba que aprender no es un proceso, el aprendizaje de la lectura no es un proceso natural, ¿verdad? O sea, no es como comer, que casi que tu cuerpo lo exige, sino que tenemos que hacer una conexión cerebral para ir aprendiendo. Entonces, este asunto del placer por la lectura tiene que ir a la par de un proceso cognitivo que también, como vos decís, que no puede ser impuesto. No puede ser impuesto. Que no puede ser impuesto, pero que también implica un esfuerzo también para el niño. Entonces, ¿cómo hacer ese esfuerzo de manera que surja desde su interés, desde su curiosidad? Entonces ahí sí, claro, hay un montón de condiciones alrededor para que ese goce, ¿verdad? Que estás hablando, vaya también a la par de un proceso propio, individual primero, de aprendizaje, ¿cierto? De aprendizaje, pero que lo disfrute, que de él surja esa necesidad y esa curiosidad por aprender a leer, ¿verdad? Entonces, en eso como sociedad tenemos todavía que construir mucho, porque si hablamos desde el hogar, bueno, cómo está esa cultura desarrollada en la gente que conforma ese núcleo hogareño, ¿verdad? Eso es fundamental. Pero si en ese núcleo hogareño nunca ha estado acostumbrado, acercado a leer y analizar a un adulto que analice lo que está leyendo, entonces es ahí donde interviene la escuela.
La escuela se vuelve un factor porque tendría que ser el complemento de lo que el niño o la niña en su hogar no tuvo. Ahora, hay niños y niñas que sabemos que tienen todo, ¿verdad? Y les ponen los libros ahí para que escojan, pero también hay que saber pensar en cómo van a escoger. Por eso yo te decía, hay que tener cuidado con la palabra instrumentalización, ¿verdad? O herramienta del texto, del libro que le vamos a dar al niño. Hay que saber con qué función se le va a dar para hacer eso que vos decís, irlos acercando, irle dando a ellos esas pequeñas cosas que ellos sientan. La otra cosa que no me gusta, imposición. Yo soy una de las que no creo en las listas obligatorias, sin embargo entiendo la naturaleza de esas, ¿verdad? Sí, también, claro. Sí, sí, pero porque hay que dar una base común, pero sin embargo uno dice, bueno, pero el niño, el adolescente, el adulto tiene la capacidad de poder decidir qué quiere leer. Tenemos que irlo llevando de una manera, te repito, en donde no sienta la palabra imposición o la imposición. Y es que hay algo interesante, Nuria, y eso nos pasa a todos los padres, y vos lo sabes, ya nuestros hijos están grandes, ya están viejos, como decimos, pero pasamos por eso también, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros no, a pesar de que ambas somos docentes, una cosa es enseñar y que todos estamos seguros. Yo creo que no hay nadie que diga, a no ser que tenga alguna situación, pero que diga que la literatura no es importante. Y yo creo que todos los padres de familia, aún los que no son buenos lectores, por supuesto que saben que la lectura es algo importante para sus hijos. Pero ¿qué pasa? A veces no sabemos cómo abordar, y como vos decís, eso impositivo pasa hasta con el fútbol, con los deportes, con el arte, que queremos que aprendan un montón de cosas, pero no vamos conociendo su proceso también natural de aprendizaje, y eso hay que tener mucho cuidado, porque ni tampoco hay recetas para todos iguales, y ahí está el problema de la educación masiva que tenemos, ¿verdad? O creer que todos los hijos nos vamos a educar igual, o creer que todos tienen las mismas capacidades de aprender, ¿verdad? Cuando no hacemos la diferenciación y todo lo estandarizamos. Claro, porque, por supuesto, porque llegar a ese nivel, digamos, de que el estudiante o el niño sienta esa curiosidad, sienta esa disposición hacia la lectura, es un proceso que hay que provocarlo en ellos, pero que tiene que ser muy de ellos también, ¿verdad? Entonces ahí es como ir a la par cuidando, como cuando empiezan a caminar, que uno va cuidando que no se caigan. Una pregunta sencilla, se le puede preguntar y decirle, bueno, ¿qué le pareció? ¿Te gustó? ¿Y por qué? Sí. Y dos preguntas sencillas y déjelo que exprese, ¿verdad? Sí. Incluso ya la persona adulta puede decir, bueno, a mí me pareció tal cosa, ¿a vos qué te pareció? Son mecanismos muy simples con los cuales podemos ir motivando y vernos y podernos nosotros adultos darnos cuenta de si el niño realmente vio lo que era la fábula de lo que estaba leyendo. No hay recetas, como vos decís en eso. No hay recetas. Y el docente no tiene una receta única para un grupo, y probablemente la receta que descubrió ese año no le va a servir el año siguiente. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene personas diferentes. Exacto. Y entonces ahí quizás un primer punto, así como que quiero extraer de esto, es estar a la par de ese proceso propio cognitivo, o sea, de aprendizaje, de conocimiento que el niño va teniendo hacia la lectura. ¿Por qué? Y es un acompañamiento. Estar a la par significa acompañarlo, acompañarlo, y no imponerle, sino no imponerlo, es acompañarlo. De estar dispuesto, como vos decís, a responder preguntas, a interactuar, a conversar, porque uno de los puntos que a todo lector, aún a nosotros, a los adultos, nos pasa, si yo veo un libro y a mí me gusta un tema que ese libro tiene, inmediatamente yo me engancho con el libro, ¿verdad? Entonces, igual el niño
usualmente, bueno, claro, está todo el tema de las figuras, de las imágenes, de los colores, en la primera infancia sobre todo, pero también está el tema relevante de qué contenidos hay ahí que me llama la atención, qué es lo que el niño quiere aprender de ese libro, qué es lo que el niño lo jala de ese libro. Entonces, ahí ahí es donde nosotros somos partícipes, facilitadores Facilitadores de y de ese acompañamiento. acompañamiento. Tenemos que Acompañamiento. ver qué es lo que al niño le llamó, qué fue lo que le hizo clic al niño. Necesitamos algo que nos diga el niño, no imponérselo yo o la niña, que le hizo clic. Ahora, podemos utilizar diferentes recursos para que el niño exprese eso, no solamente en forma verbal, sino que, digamos, en la primera infancia, a nivel de preescolar, lo puede hacer a nivel de la plástica también. Y podemos ir mezclando diferentes artes, Diferentes cosas. el arte de escuchar, el arte de la lectura, con el arte de trasladar eso que no puede tal vez decir con palabras, pero lo puede poner en un dibujo, lo puede jugar con plasticina y te puede expresar, pero en acompañamiento, no en imposición. Eso sería, ahí sí lo puedo decir que eso podríamos usarlo como herramienta, una herramienta que ahí sí, ¿verdad? Pero me gusta más la palabra recurso. Bueno, yo quiero hacer un comercial, por decirlo así, y es que en Letra Maya, digamos, sí tenemos desde hace ya un año, un par de años, un proyecto que es de mejoramiento de la lectura, pero a través de la formación a padres de familia y a docentes. O sea, nosotros no estamos trabajando con el niño directamente, pero sí con padres y con docentes para tener, digamos, reflexiones, conversaciones y bueno, sí, algunos talleres con respecto a eso. De hecho, les quiero mostrar que es para padres, es un primer librito que fue también a raíz de una investigación que me permitió el Ministerio de Cultura, que se llama Le leo, no le leo. Y este es básicamente un primer momento para sensibilizar al padre en comunidades y un librito básico de por qué es tan importante la lectura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lectura no es solo bueno, eso, me gusta, o que vea qué bonito, o tampoco es un somnífero solo para que se duerma la noche, ¿verdad? No, al contrario, la lectura implica todo un proceso de Todo un desarrollo mental. proceso Todo un cognitivo. proceso y además, Emilia, un proceso de análisis para poder después tener argumentaciones, ¿verdad? Es que es todo un movimiento en el cerebro que se produce con la lectura, ¿verdad? Y para poder hacer pues lo que conocemos como una lectura crítica, que podemos extrapolar la expresión lectura crítica a diferentes niveles, ¿verdad? Exacto. Yo puedo hacer una lectura crítica casi que de lo que estoy viendo y en fin, y de diferentes temas no literarios, ¿verdad? Porque exacto. Entonces, pero perdón, Emilia, ese trabajo que ustedes hacen es fundamental, porque a veces muchos padres y madres de familia, como mucho de la persona docente, a veces no tiene o no lo tiene por formación inicial o porque desarrollada esa capacidad para ver cómo ayudo. ¿Cómo colaboro? ¿Cómo acompaño? No ayudo, me corrijo. ¿Cómo colaboro? ¿Cómo acompaño a mis hijos e hijas en el proceso de enseñanza? Y sobre todo el impacto, Nuria, claro, el impacto que está teniendo, porque el acto de leer desde las casas en una primera infancia, por ejemplo, no es tan inocente solo para que el chiquito se entretenga. Eso, como vos lo decís, eso está generando todo un proceso importantísimo en el desarrollo del niño que va a provocar en un futuro, tanto como estudiante en primaria, como en secundaria o como su vida ya adulta, claro, todas las conexiones cerebrales que se disponen hacia un montón de cosas más, ¿no? Entonces, no en vano, hay estudios científicos elevadísimos, Harvard inclusive tiene solo un instituto para el tema de la primera infancia. ¿Por qué? Porque
indispensable que en No, no, y este todos los momento estudios ahora de la de neurociencia la que también neurociencia, ¿no? están llevándonos por ese camino. Vea, vamos, estamos hablando de lectura, pero acordémonos también que no es solo un texto literario. Aquí te enseño otro, ¿verdad? Sí. Los cuentos de Perrault para ir, luego no es solamente texto literario, sino es que hay textos de textos. Ujú, Entonces ujú. podemos leer una imagen, podemos leer varias cosas, pero también tenemos que aprender a discernir qué nos dice, hacer crítica constructiva de eso que estamos viendo, de eso que estamos leyendo, ¿verdad? Eso hay Ok. que tenerlo ahí también en el tintero. Nuria, y entonces ya ahora que decís Perrault y los, digamos, los cuentos tradicionales con que nosotros nos criamos y toda esa literatura infantil que nosotros vivimos cuando estábamos Ujú. chiquillas, y que ahora inclusive muchos critican, algunos, ¿verdad? Porque dicen, no, ¿qué es esto? Que había violencia, que había esto y el otro. Vieron que y esto lo digo yo, ¿verdad? Pues, no, no sé tu posición, pero yo por lo menos cuando a mí me dicen los papás y los maestros, ¿qué les leo a los chiquitos? O qué les aconsejo a los chiquitos? Yo les digo que lo que los chiquitos quieran. Sí, yo Eh, concuerdo con vos, concuerdo plenamente. claro, porque ese asunto de que, ay, no, no le leamos esto porque los está haciendo así o los está haciendo allá, o no. Vean, y aquí ya vamos a entrar en el otro tema y en el tema central quizás de hoy, que es el tema de la comprensión de Ajá. lectura. La lectura crítica, la lectura ya más profunda, que es lo que el Estado de la Educación nos está diciendo que es un problema en el país y lo es. Y lo es porque vos y yo que estamos en las Metidas en eso. universidades y todo, o sea, sabemos y yo que estoy todos los días leyendo libros que me mandan para corregir, ¿verdad? Y en editorial, y que me mandan además para corregir filológicamente, y vos lo sabes también porque lo haces, eh, hay un problema serio. O sea, hay un problema serio y aquí ya sobrepasa el hecho de que nos guste leer o no nos guste leer, ¿verdad? Sí. Ya significa que ya hay un problema de llegar a niveles más profundos de la lectura, de análisis, de criticidad, ¿verdad? De pasar a ese nivel de la lectura comprensiva. Y Eh, entonces, perdona, nada más para algo, tener la idea, eso que yo estoy diciendo, de que el niño desde que está pequeñito tiene la capacidad de reflexionar sobre los temas y no, no importa el tema que ellos quieran decir, ok, es el momento en que los padres y los maestros tenemos que estar preparados para empezar a hacer un diálogo con ellos cuando están leyendo. sí. Es el momento en que el niño se aprovecha o aprovechamos el momento, más bien no nos aprovechamos del niño, sino el momento El para, momento. para que el niño logre esa capacidad interpretativa, esa capacidad crítica y esa capacidad de análisis. Entonces, si un niño quiere leer lo que quiera leer, no importa, no importa. No, nosotros somos los que menospreciamos que solo tiene que leer literatura infantil del ratoncito y del quesito. No, 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 el chiquito. ¿Sí? De hecho, acuérdate que en la literatura hay una división por edades, ¿verdad? Que a veces también, bueno, como editora lo vienen para efectos de ver qué libros se pueden leer con determinada edad. Y efectivamente, eso va con el desarrollo psicosocial del niño. Y esto Piaget lo había establecido, entonces se ha asociado eso. Pero además el niño, el niño o la niña, cuando ya se ha acercado a un texto literario, ha crecido su lenguaje, ha crecido su cantidad de palabras, ¿verdad? Porque esto es muy importante, va desarrollando un lenguaje que entonces puede trasladar no solo con su expresión oral, sino también en su expresión escrita. Y eso es lo que le permite no encasillarse y decir, yo tengo 9 años, leo textos de niños para 9 años. No, tengo 9 años y puedo leerme algo que está para adolescente de 15, 16 años. Pues, Tiene la capacidad, pero eso tiene que irlo desarrollando él poco a poco. Y sí, ahí hay que tener mucho cuidado porque entonces cuando como docentes no podemos contestar una pregunta, lo que hacemos es coartar. exactamente.
Y ahí se acabó el niño lector. Ahí se Y acabó. ahí se acabó. Porque esto es un peligro para nosotras, los docentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los docentes tenemos que estar preparados, ya vos lo dijiste, y Y los tenemos que padres. y, sí, pero a veces los padres de familia, la madre, hable con la maestra o Se lo hable con dicen a la maestra, el sí. profesor y se lo iba allá para allá y llega el profesor y tenemos que estar preparados. Para mí es muy importante, Emilia, todo docente debe ser lector. Si no lo es, estamos feos. ¿Me explico? Si no lo es, estamos terrible porque si no lee el docente, entonces no va a tener una capacidad de discernimiento y una capacidad de análisis en ver cómo puede él acercarse y acompañar al niño y al adolescente en ese proceso. No hay nada más triste que conocer que hay filólogos que no les gusta leer. Exacto. Y entonces yo digo, ¿por qué? O hay filólogos que no les gusta dar gramática y entonces yo digo, Dios mío, entonces ¿cómo enseña usted a discernir cuál es una idea principal de un texto y cuál es una idea secundaria y cuál es una idea terciaria? Y hago, enseñe la gramática, pero enseñe cómo está construido un párrafo, para que usted vea cuál es la idea principal, cuál es una idea secundaria y cuál es una idea que pareciera principal, pero resultó de tercer orden, ¿verdad? Porque a veces no podemos saber por qué la gramática y ahí se vuelve muy importante el trabajo de un profesor de español, por ejemplo, y hasta de una maestra también, de que pueda enseñar por qué se construye, por qué se ven esos conceptos en ese sistema educativo. Y un adolescente o ya un universitario también tiene que, más grave aún, porque a nivel de universidades se piden preguntas de desarrollo, escriba. Y lo triste es no poder tener un estudiante que te ligue dos ideas secundarias, dos ideas primarias, y termine hablándote de una cosa y se le olvidó del tema central y se nos fue por la tangente, ¿verdad? Eso lo encontramos mucho y es un problema. Ahí donde dice el estado de la educación, que nuestro nivel de comprensión lectora, pues está, yo lo diría que en capilla ardiente con nuestros adolescentes particularmente. Nuria, hay algo tal vez que rescato también de esto que estás diciendo. ¿Y qué es leer? ¿Ok? Entonces, el asunto es que ¿Qué leer? decimos que leer es como tener un libro al frente y bueno, el proceso primero que aprendimos con lectoescritura para reconocer la grafía y para reconocer significados. Sin embargo, leer no es eso. Leer es un proceso cerebral. Sí. Y ese es el paso a la crítica o al proceso crítico, digamos, o analítico. Entonces, el leer es un proceso cerebral, una capacidad de comprensión, una capacidad de entender el mundo. Interrelacionarlo también. Interrelacionarlo. Y además, algo que dice Casani que es súper importante, esa capacidad de responder a múltiples significados. Eso es súper importante y ese es el paso que cuesta que se dé con la lectura, porque la mayoría comprendemos un concepto o varios conceptos. Eso es lo más fácil y lo primero. Pero llegar a esa capacidad crítica implica esa amplitud mental y por eso es tan importante ese acompañamiento que hemos hablado y que lo has dicho ya varias veces de el papá, de la mamá, del cuidador, de los docentes, de las personas que están alrededor del niño, del joven. ¿Por qué? Porque ese diálogo, esa función dialógica que se establece con el texto es lo que vamos a provocar y es donde vamos a llegar a niveles más profundos de la comprensión lectora. Entonces, eso es un asunto, como vos decís, que el docente tiene que leer, pero leer en esa reacción crítica de este mundo, de esto que está alrededor del texto. Leer encadenadamente, no Exacto. leer aisladamente, no leer y creer de este libro que yo tengo aquí, aquí se quedó y aquí están las palabras. No, los libros se abren y el texto se abre y es un mundo. Y más en literatura, es plurisignificativa. Recordémonos, Emilia, vos y yo lo sabemos muy bien, la literatura, un texto literario es plurisignificante, no tiene un significado, un único significado.
significado. Entonces, como docentes, tenemos que, como docentes tenemos también que tener cuidado cuando formulamos la clase, cuando desarrollamos la clase, porque puede ser que la interpretación que un niño le esté dando a un texto literario no sea la que la docente o el docente dicen. Y que no importa la interpretación del niño, hay que nada más hacer las preguntas correctas para ver cómo ese niño llegó a esa interpretación. Pero no podemos cerrarle el significado a una sola cosa. Ahí tenemos un problema. Ahora, aquí hay que tener claro, hay textos que sí son cerrados, ¿verdad? Y yo los hago así y son cerrados y no tienen mayor interpretación. ¿Qué te digo? Para si el padre de familia dice, bueno, voy a llevarle este texto a mi hijo para que este cuento lo pinte, además porque trae figuritas para pintar y lo importante es que pinte y no lo que dice, entonces, y que rellene de a fondo con un contorno ya determinado y no a una libre expresión, entonces esos son los que yo llamo libros cerrados. Pero un texto, incluso los cuentos de mi tía Panchita, los cuentos de mi tía Panchita, ahora estoy yo haciendo una relectura y yo digo, bueno, se las traía Carmen Lira, se las traía Carmen Lira, con todo ese bagaje, con toda esa enseñanza que ella tenía del conocimiento literario europeo, africano, y nos lo plasma en algo muy costarricense, los cuentos de mi tía Panchita en su lenguaje. Pero la literatura es, además de eso, la que nos impulsa a textos de análisis no literarios, a hacer lecturas no literarias. Y entonces podemos tener una lectura de carácter de ciencias sociales o una lectura de carácter científico en la cual nosotros podríamos elevar nuestro nivel de comprensión. Ahí es donde nos empuja la lectura literaria a otros campos más allá. Y repito, ¿por qué? Porque nos llena desde un principio, los primeros textos, los textos literarios son los primeros textos que nos acercan a nosotros como personas, desde la primera infancia, pero también es el que nos llena de vocabulario. También es el que nos da palabras nuevas. También es cuando encontramos palabras con significados parecidos y que pueden usar en distintas formas y va creciendo nuestro vocabulario. Y ahí es cuando nos damos cuenta de ese pequeño detalle, tengamos la edad que tengamos, porque no me tengo que dar cuenta hasta que esté en la universidad. Me puedo dar cuenta desde que estoy en el kinder o en la preescolar. En el preescolar ya estamos ejerciendo esa capacidad crítica. ¿Por qué? Ya estoy analizando lo que yo estoy diciendo. Así es. Y eso es muy importante. Bueno, ve, Nuria, fíjate que nosotros cuando íbamos a empezar a hacer esto pensamos que nos iba a dar tiempo de todo y fíjate que ya estoy viendo que se nos fue casi ya una hora hablando, muchacha. Entonces, ay, no puede ser, ¿en serio? ¿En serio? Y me quedé aquí con un montón de cosas. Bueno, este es un tema apasionante, este es un tema que además es súper importante. Entonces, yo a las personas que nos vean, tanto en la feria virtual como en otro momento, debo decirles que este es un tema prioritario para Letra Maya y como les dije, hay un proyecto para poder trabajar ya con más cuidado y poder seguir haciendo algunas reflexiones alrededor del tema de la lectura, tanto en las escuelas como en las casas. Entonces, de mi parte, yo prometo que estas discusiones y estas conversaciones las vamos a hacer en varios momentos, con temas específicos y en talleres, y el que tenga interés, nada más me escribe por letramaya.com o nos buscan en las redes y podemos conversar con mucho gusto, porque ya se nos fue el tiempo, qué barbaridad. Tal vez no. Sí, tal vez para cerrar, Nuria, es como hacer ese recuento de la importancia de eso, de las casas, la importancia de qué es leer realmente, la importancia de entender el proceso de aprendizaje del niño como tal, ¿verdad? Y facilitar ese proceso de aprendizaje con la lectura. Y bueno, teníamos todavía un tema ahí importante que tenía que ver con la enseñanza en las universidades y todo el tema de la lectura, pero no sé creo que lo podemos dejar para una segunda. Podemos hacer otra, pero sí, tal vez como para que cerres y de verdad dejar abierta la invitación. No, reitero mi agradecimiento, Emilia, porque a mí el tema de la lectura siempre me ha apasionado, no solo porque leo, digamos, ¿verdad? Sino por la lectura como tal, sino por como educadora.
Y yo más bien mi mensaje se lo doy a los docentes y las docentes, no tengan miedo de acercar el niño al texto. No tengan miedo, acérquenlo. El niño tiene la capacidad. A mí me sorprende, Emilia, la capacidad que tienen nuestros niños y niñas. Impresionante. Sí, impresionante. Y entonces, nada, pero sí, tenemos que estar preparados para esa respuesta. El niño no nos va a responder, no es una máquina que a una edad nos responde de cierta manera y a otra edad nos responde de cierta manera No. y ahí va. No, brinca de un lado para allá. Pero sí Y tenemos tenemos que que ser, acercarnos. Tenemos que ser ese facilitador, esa palabra que has usado. Tenemos que ser ese acompañante, que estemos ahí acompañándolo en ese proceso de desarrollo. Y si vemos que el niño da para más, démosle otro texto. No pensemos en la edad. Creo que ahí es donde no nos lo debemos que de él ser. quiera, lo que él quiera. De No, lo que hecho, él quiera. Y sí. no consideremos también algo que lo dejamos para otro tiro, que es instrumentalizar la literatura. No hagamos eso, por favor. Exacto. No, hay mucho tema que nos queda de ello y ahí te dejo más bien la invitación para que sigamos, veamos, porque hay muchos espacios, mucha gente me busca para estas cosas y tengo ese proyecto particular porque sí nos interesa una proyección educativa y cultural de parte de Letramaya. Así que de verdad te En lo que yo agradezco. pueda colaborar, Emilia, cuenta conmigo. Te agradezco de todo corazón. Creo que esto es un tema que da para mucho más todavía. Bueno, muchas gracias y a todas las personas que están en la Feria del Libro. Tenemos todos estos días para que nos visiten. Nosotros estamos en el stand en el pabellón Punta Arenas para que nos visiten y si no, también en nuestra página www.letramaya.com. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.